Vamos al 3. Si se recuerda, el miércoles pasado vimos el capítulo 3. Fíjense que el 3 y el 4, prácticamente estos dos capítulos están juntos, hermano. Porque todo el 3 le está hablando de las familias que edificaron prácticamente toda la ciudad o las 10 puertas. Y el resto le va dando quiénes fueron, quiénes lo hicieron y todo esto. Así que en el capítulo 3 tomamos, leemos el versículo 1 siempre del 3, porque esa parte del sacerdote es una parte bien fundamental. Ya les voy a explicar por qué. Si lo tiene Nehemías capítulo 3, ayúdenme a buscar a quien no lo encuentre, hermanos. Vean lo que dice. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre, y edificaron hasta la torre de Hananeel. Quedémonos ahí. Padre, gracias por tu palabra, Señor, la bendecimos. Suplicamos que seas tú tomando el control, Señor, en cada familia. Que seas tú, Señor, tomando el control en cada hermano, que seas tú tomando el control en cada uno de los que estamos acá. Padre, oro que tu palabra nos edifique, Señor, que sea tu palabra, Señor, llenando nuestras mentes y corazones. Es necesario, Señor, tener luz, tener claridad de tu palabra y que cada hermano sea edificado, Señor. El tiempo pasa, nosotros somos parte de esta iglesia o de una iglesia, de un cuerpo, de tu cuerpo, de tu iglesia, Señor. Y es necesario, Señor, tener esa claridad, tener esa luz de tu palabra. Bendícenos, permíteme ser ese canal de bendición para mis hermanos, Señor. Permite, Señor, que cada uno de ellos sea buena tierra, Señor. Que cada joven que está acá, Señor, pueda ser prisionero de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, y que sea tu Espíritu Santo guiándome. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes sentarse, hermanos. Fíjense, hermanos, de que Nehemías tenía claro algo, hermano. Y lo que él tenía claro era que para que la ciudad estuviera protegida había que edificarle un muro. Había que levantar un muro. Óigame, Nehemías tenía claro que para proteger el templo había que levantar esa muralla. Él tenía claro esto, hermano. Entonces, yo me acuerdo que una vez les expliqué a ustedes acá, o lo he dicho casi varias veces, de que el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. Lo que pasó en el Antiguo Testamento, hermanos, ahora a nosotros viene espiritualmente. Dice la Biblia que en el Antiguo Testamento el Señor escribió a través de Moisés unas leyes en unas tablas de piedra. La Biblia dice que en el nuevo pacto ahora el Señor va y escribirá sus leyes. ¿A dónde, hermano? En nuestros corazones. Entonces, óigame, en la antigüedad también dice que el Señor manda a Josué a pelear con sus enemigos. Le dice, esfuérzate, sé valiente, que es esforzar, hermano, porque de cualquier manera iba a venir la batalla. En el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice a nosotros? Que nos pongamos la coraza, y está hablando ya de algo metafórico o se está yendo a algo espiritual. Entonces, en el Antiguo Testamento se dio físicamente, se dio literal. En el Nuevo Testamento para nosotros es espiritual. Entonces en el Antiguo Testamento acá nos está hablando acerca de una edificación para la ciudad, para el templo. ¿Por qué era necesario esto? Hermanos, óigame, es necesario para evitar que el enemigo viniera a golpear, que viniera a dañar, que viniera a destruir, que viniera a botar lo que era santo y sagrado para Dios. Nehemías tenía claro esto. Entonces, ¿qué hizo él? Él empezó a trabajar con familias. Y quizás le digo, hermano, para que usted se dé cuenta, yo le invito a que usted lea todas las familias que se unieron acá. Fíjese que hubo algo claro. Hermano, óigame, se unieron las familias y los hijos de gobernadores, se unieron a ellos también a construir. Los comerciantes, oiga, se unieron a construir los plateros, se unieron a construir también los hijos de un perfumista. Entonces, hermanos, nos está dando ¿cómo le dijeron? Una visión global de que
todas las personas se unieron a construir la ciudad. Y no está diciendo eran solo los obreros o los albañiles, no. Óigame, los hijos de gobernadores, los sacerdotes, los comerciantes, está hablando de toda la gente que estaba ahí, que era parte de la ciudad. Óigame, o era parte de esa nación, se levantaron a construir, se levantaron a edificar. Pero dice acá también, hermanos, en el versículo 5 del capítulo 3, dice que hubo un poquito de hombres ahí, o unos nobles, que para ellos era algo denigrante, o fue algo quizás que no se podían ensuciar las manos, y dice que ellos no se prestaron a construir. Hermano, óigame, muchas veces en la iglesia, óigame, hermanos, todos estamos llamados a edificar. Usted está llamado, y si usted me ha oído decir esto, hemos estado hablando, hermano, todos estamos obligados a ser edificadores. Amén, hermano. ¿Usted sabe que es un edificador? ¿Alguien tiene idea que es un edificador, hermano? Es alguien que construye, hermano. Óigame, de todos los jóvenes hasta el más, quizás desde el más niño hasta el más viejo de esta iglesia, está llamado por Dios a edificar. Porque cuando usted vino a esta iglesia, usted no vino porque lo mandó a llamar un fulano, usted vino porque Dios en el camino le cruzó a alguien para que usted visitara una iglesia. Y si usted no está haciendo esto, hermano, no está haciendo parte de esto, mire, dice la Biblia que el que es con Dios, dice, recoge, rejunta. ¿Sabe usted la palabra rejuntar, hermano? ¿Se acuerda de rejuntar? Le decían a uno, o sea, recoger, levantar. Dice que trata de unir el que es con Dios y el que está en contra de él. ¿Qué dice la Biblia que hace, hermano? Desparrama. ¿Usted sabe qué es desparramar? Hermano, es como que usted agarrara agua en un recipiente, un bocado, no sé cómo la tirara. Hermano, entonces, si usted es de Dios, ¿a qué se va a dedicar dentro de la casa de Dios? ¿Verdad que construir? ¿Y qué vamos a construir, hermano? Óigame, y es ahí donde entra la parte espiritual. Pero vea, estaba este grupo también que no hacía nada. Mire, siempre hay gente dentro de la iglesia que no hace nada, pero siempre está ahí y sabe todo y de todos, hermano. Mire, estos estaban ahí, eran parte de la ciudad, eran parte del pueblo, eran parte del grupo que había venido. Pero ellos no hacían nada, no quisieron hacer nada. Muchas veces en la iglesia hay gente que, le voy a ser sincero, no hacen nada, hermano, pero están en la iglesia y son cristianos, y bien cristianos. Se meten en todo y no están en nada, ¿verdad? Hermano, entonces, óigame, estaban ahí, eran parte de la ciudad, pero no querían trabajar. Ahora vayamos a lo espiritual. Hermano, el Señor nos llama a edificar. ¿Qué va a edificar usted entonces? Vamos a edificar nuestros corazones. Vaya a Efesios 2:20, vea lo que está diciendo Efesios 2:20. No pierda Nehemías. Fíjense que Efesios 2:20, hermanos, esta parte la han tomado algunos como algo doctrinal, como algo que esto tiene que ser así y así se va a hacer. Vean lo que dice la palabra de Dios, hermano. Edificados sobre qué cosa, hermano. Esta parte a mí me encanta. Edificados sobre qué cosa. El fundamento de los apóstoles y los profetas. Deténgase ahí. Y esta parte, algunas iglesias o pastores, hermanos, lo toman en donde dicen, ok, entonces para que la iglesia funcione tiene que tener apóstoles y profetas. Hermanos, acá esta parte de la Biblia no le está diciendo que la iglesia tiene que tener apóstoles y profetas. El apóstol Pablo le está diciendo, ellos fueron los que fijaron el fundamento para el resto de la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Pero vea la parte más linda, hermano, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Siendo, ¿qué cosa, hermano? La principal piedra de la edificación, Jesucristo. Entonces, ¿qué me está diciendo, hermano? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Óigame, muchas veces usted y yo, nosotros somos parte de la iglesia, pero la edificación no la estamos haciendo espiritualmente, sino que la edificación la estamos haciendo literalmente. Fíjese que como padres estamos muchas veces empecinados en que a nuestros hijos no le falte nada material. ¿Se ha fijado en eso, hermano? No, nadie. ¿Verdad que usted se mata por los zapatos, por los cuadernos, por la comida?
¿Por qué más se mata usted, hermano? Hasta para juegos, que tengan sus juegos, ¿verdad? Para llevarlos al cine, que vayan a comer una hamburguesa. ¿Qué más, hermano? Que tengan los zapatos que van de moda, saliendo, la ropa de moda, que los niños vayan. Ese es el afán muchas veces de nosotros. Pero ahora le digo, ¿cuál es la parte o el afán espiritual? ¿Cuál tendría que ser? Hermano, estamos descuidando esa parte espiritual. Por eso Nehemías encara, voy otra vez a los profetas. Los encara porque los profetas eran el ente espiritual, eran la parte espiritual del grupo que estaba ahí, hermano. Y les dice, ¿no están viendo el problema ustedes? ¿Y sabe qué dijeron? Sí, lo estamos viendo. La pregunta es, ¿qué estás haciendo? Hermano, ahora le digo, ¿está viendo usted el problema de su casa? Hermanos, lo ven. Ve que muchas veces nuestros hijos están tomando cosas que no debe de ser, equivocadamente están caminando por otro lado. Miren, pero muchas veces estamos más afanados. Óigame, dice Nehemías que cada quien se ocupó de su obra. Todas estas familias edificaron puertas, se les asignó a cada quien y cada uno hizo lo suyo propio de que se le asignó. No dice que anduvo, fue la otra, mira aquel cómo está, no está haciendo su puerta, no la está levantando, mira que aquellos otros no llegaron hoy a trabajar, hoy sé que, hermano, pero óigame, muchas veces eso hacemos nosotros en la casa de Dios. No se está fijando que su puerta no está edificada, que su puerta está sin terminar, pero estamos viendo que la puerta del otro, hermano, está yendo mal o está yendo de otro lado. Nos hemos descuidado de nuestra parte espiritual. Se ha descuidado de la parte espiritual de sus hijos. Mire, muchas veces los esposos, ¿verdad?, van por otro lado. ¿Qué tendría que hacer la esposa? Nalguearlo, quitarse el cincho y... ¿Qué cree que tendría que hacer, hermano? Ay, bien animosa, sí, ¿no? Yo le dije un día a alguien acá, mira, hermana, ¿se ha dado cuenta de esto? Sí, ya lo hice, ya hablé. Hermano, mire, qué frescura, ¿verdad? Y si usted le dijera ahorita, hermana, su hijo está parado en la punta o en la orilla de un edificio, está por aventarse de cabeza. ¿Qué haría usted ahorita, hermana? ¿Qué se va a hacer? Sale corriendo ahorita a ver, sale corriendo a ver qué puede hacer. Hermano, de esa misma magnitud está hablando la palabra. Óigame, sus hijos, su familia, su esposo están en un peligro espiritual. ¿Qué tendría que hacer? Tendríamos que correr. Pero muchas veces, hermanos, tenemos como, sí, entiendo, sí, pero pareciera que todo está nublado. Es como que a usted le ponen una fórmula de química, hermano. Me gustó algo que apareció en el Facebook, decía a un lado, CO2 decía a 50 metros. Y el otro lado decía agua a 100 metros. Entonces el tipo que estaba sediento, ¿sabe usted para dónde agarró, hermano? Donde decía agua, porque él conocía la palabra agua. Pero no conocía la palabra, la fórmula que estaba ahí, no la conocía, no sabía qué era. CO2 es la fórmula del agua, ¿verdad? H2O. Ah, pues CO2 es oxígeno. Y se me cambia y no me nada. Yo creo que todos murmurando. Yo, H2O, hermano. Entonces el tipo agarra para el lado equivocado, hermano. Donde habían 100 metros y no para donde habían. Porque no entendía. Mire, es lo mismo. Venimos a la iglesia, tenemos la Biblia. Usted dice, ¿usted sabe qué es esto? Sí, yo sé. Pero cuando Dios, hermano, nos quita el velo y usted empieza a ver la palabra de Dios, usted va a entender el peligro en el que está nuestra familia, va a entender el peligro en el que están nuestros hijos, va a entender el peligro en el que nosotros mismos estamos. Hermano, muchas veces estamos practicando cosas que no agradan a Dios. Entonces dice acá, edificado, hermano, levantemos ya no la parte material, sino que edifiquemos la parte espiritual. Hermanos, edificar, estamos hablando donde se estaban tapando hoyos, porque ahí el enemigo estaba entrando a arruinar y a destruir lo que se estaba dedicando a Dios. Yo le digo, hermano,
¿por qué parte o por qué área de su vida el enemigo entra a botar siempre lo que Dios tiene para ustedes, hermano? ¿Qué parte usa el enemigo, hermano? ¿Se ha fijado usted que hay partes débiles en nosotros? ¿Cuáles son, hermano? Mire, pareciera que lo que más a usted le molesta es lo que el enemigo más usa en contra de usted. Ay, para la que es celosa, hermano. Hasta en sueños está así. Y eso es el enemigo, hermano. Para los que son pleitistas, hermano, hasta en sueños están peleando. Los que son malcriados, hasta dormidos, dicen malas palabras, hermano. Entonces el enemigo usa la parte más débil de usted para atacar, meterse ahí. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Edifique esa parte. El fundamento ya fue dado. ¿Por quiénes fue dado? Por aquellos hombres, por aquellos apóstoles, por aquellos profetas que en aquel momento fueron asignados por Dios para hacer esto. Entonces, ahora ya está escrito lo que usted y yo tenemos que hacer. Entonces, le da la base, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ya se lo dieron. Pero, óigame, no puede funcionar si la piedra principal no es Cristo. Mire, hermanos, fíjense que hay problemas emocionales y ¿sabe cómo los queremos arreglar? ¿Cómo quiere una mujer quitarse el engaño de un hombre? ¿Sabe usted cómo lo quiere hacer? Buscándose otro hombre. ¿Sabía usted que eso quieren? Esa es la fórmula que buscan. Es que este desgraciado me engañó. Pero ella va a ver. Bien cristiana, ¿verdad? Te voy a mostrar que no me importa. Y se busca otro peor, hermano. Hermano, óigame, parece chiste, pero le digo, ¿qué tendría que hacer? Se equivocó Dios. Qué malo. Hermano, ¿cómo queremos sanar las heridas del pasado? Que mi madre me maltrató cuando yo era niño. ¿Cómo quiere usted sanar esas heridas? A mis hijos yo no los voy a maltratar como me maltrataron. Yo no le estoy diciendo maltrate a sus hijos. El día de ahora venía en el burro. Venía un niño, así la cosita, hermano. Y venía haciendo un relajo, pero hermanos, de verdad se lo digo, relajo. Pataleaba, venía en el bum, 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 pero hermano, yo pensé que era un hombre, una persona adulta. Hermano, yo sentía que me traían de las orejas, ¿sabes? Se lo digo con sinceridad, me levanté y me fui hasta adelante. Porque llegué la mamá, tranquilo, hijo. Era una señora latina. Tranquilo, hijo. No, mi amor. Ay, eso, óigame, muchas veces usted y yo somos así. Ay, mi hijo, te duele, toma el dulce. Hermanos, entendamos esto. Los problemas espirituales o los daños del pasado son sanados a través de Jesucristo. Usted no va a sanar con un caramelo algo que el enemigo implantó en su corazón. Óigame, el enemigo se encargó de dañar su corazón. Entonces, óigame, el fundamento es Cristo. Usted no puede calmar algo que el enemigo ha estado golpeando por años en su vida. ¿Sabe cómo lo va a hacer? A través de Cristo, nada más. Y es ahí donde viene y aparece o pareciera que el evangelio es duro, que el evangelio, mire, hay personas que es que el evangelio es duro. Hermanos, el evangelio no es duro. El problema es que usted no quiere entender que los problemas espirituales se sanan a través de Cristo. Hermano, usted no va a sanar un engaño con más engaño. Lo va a sanar, Señor. Aquí estoy. ¿Se equivocaron o me equivoqué? ¿Qué hice, hermano? Entonces el fundamento está dado. La piedra del ángulo principal, ¿quién es? Jesucristo mismo. En quien todo, siga leyendo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, hermano, si usted está tratando, es como que estén haciendo un edificio, hermano. Están construyendo este edificio. Y usted conoce el ladrillo, ¿verdad? Los matones acá de concreto, de cemento armado, ¿vean? Y de repente usted viene y dice, le voy a poner esta columna, la vamos a hacer de adobe. ¿Quién se acuerda del adobe? A un edificio de cemento, hermano, cemento, concreto, hermano, y todo, y usted viene y le mete un
bloque o una columna solo de adobe? ¿Cuadra esto, hermano? Usted sabe que no, ¿verdad? Entonces es lo mismo, hermano. Hay muchas cosas en usted que no cuadran y no van a cuadrar jamás. ¿Saben por qué? Porque todo lleva un orden. Por eso dice, va creciendo. Que se acuerda el miércoles pasado que decíamos que nosotros somos un cuerpo y todos, hermanos, todo en el cuerpo de Cristo tiene una función. Le falta este dedo chiquito, hermano, pasa un problema. Le falta este dedo, pasa un problema. Le falta, hermano, óigame, todo en su cuerpo tiene una función exacta y Dios no se equivocó. Y no hay nada que usted deseche de su cuerpo, hermano. Hasta la cana que tiene, mejor en vez de arrancarla la quiere pintar, ¿verdad? ¿Se ha fijado eso? Hay canas y ¿por qué no de las corta, hermano? No voy a dejar pelón. Mejor hay que pintarla para que esa cana esté siempre ahí ocupando ese espacio. Y yo le digo, ¿y esa cana de qué sirve, hermano? De nada. No, me da belleza. Entonces, hermano, es lo mismo. Entonces dice, para que el cuerpo vaya creciendo, el templo, dice Santo el Señor 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, hermano, ¿de qué me habla? De que hay un proceso. Antiguamente se ordenó edificar una ciudad, se ordenó edificar un templo. Ahora, ¿cuál es el proceso? Oiga, edificar este templo, hermano. Edificar este templo. ¿Y cómo lo va a edificar? Viendo el templo del vecino. Hermano, vea su problema espiritual. Vea su problema espiritual. Mire, muchas veces criticamos al que no viene a la iglesia. ¿Por qué no se ve a sí mismo, hermano? Es necesario vernos nosotros. Y de eso se trata ahora. Por eso Nehemías le ordena a las familias, lo pone por grupos familiares. Y ustedes hacen esto, y lo puso en las 10 puertas que había que levantar donde estaban los huecos. Los pone Nehemías ahí a que edifiquen ahí. Y cada quien se ordenó y se ocupó de hacer lo suyo propio. Hermanos, esa es la iglesia. Haga lo suyo propio, porque de esta manera vamos creciendo en orden cada uno de nosotros. Cuando usted reconoce su problema espiritual, va a entender al hermano que tiene al lado que no soporta hoy por hoy. ¿Cuál es nuestro problema espiritual? Hermano, óigame, tenemos problemas espirituales bastante. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Cómo? A través de Cristo. Usted y yo no podemos crecer si Cristo no está ahí. Usted no va a quitar aquellos problemas espirituales si Cristo no está ahí. Hermano, no necesitamos terapia psicológica. Por ahí les mandé a los servidores yo sé que algunos no lo oyeron, otros sí. Una señorita, ¿verdad? Tenía problemas. Y le dijeron, es que necesitas terapia psicológica. Hermano, necesitamos a Cristo. En todo usted necesita a Cristo. Hay tristeza. ¿Sabe qué necesita? A Cristo, no droga. Hay dolor. ¿Qué necesita, hermano? Alcohol y música. ¿Sabe qué es la mente de los jóvenes? Me siento deprimido, deprimida. Vámonos de compra. Porque pareciera que la compra genera algo, hermano. Pero después de que pasó el efecto, aquella adrenalina de ir a comprarse un par de zapatos, un vestido, ¿qué hay después, hermano? ¿Verdad que regresen y va a ver otra vez, ya tiene un montón, ¿verdad? Hermano, no cambia nada un montón de ropa. Usted puede ser que solo tenga 2 vestiditos, o 3 o 4 vestiditos, y usted es feliz en Cristo Jesús. Por eso muchas veces pareciera que es necesario que envejezcamos para entender la gracia de Dios. Mire, los jóvenes están peleando siempre los jóvenes, es que no estoy de acuerdo. Hermano, es la parte más dura. No necesita estar de acuerdo con la palabra de Dios, necesita obedecerla. Eso dice la Biblia, edificados y que vosotros también están creciendo juntamente para morada de Dios en el Espíritu, para que Dios more en su corazón. Y dice, ¿y esto qué? No cuadra con la moda, ¿verdad? Mire, pareciera que hoy Cristo o el Evangelio ya no está de moda. Hermano, el Evangelio ya no está de moda. Antes era una moda decir, me voy a ir de misionero a tal país. Eso ya no existe, ahora eso es locura, hermano. Pregunte a alguien qué quiere ser cuando sea grande, a ver qué le dicen, hermano. ¿Sabe qué dicen los niños que quieren ser cuando sean grandes?
Si tiene alguno chiquito, pregunte. ¿Quiere ser cantante? ¿No tiene usted niño? Pregunte. ¿Quieren ser rockeros? ¿Qué más quieren ser, hermano? ¿Youtuberos? ¿Qué más? Ahí me dijeron varios. ¿Futbolistas? Amén, pastor. Hermano, oigan, me quieren hacer, pero... Y yo le digo que en un lugar cristiano su niño diga que lo que quiere hacer es rockero. Es de que usted se aflige. Yo no le digo que el niño es santo, no, hermano, es de que usted se aflige. Usted ore por él, el trabajo nuestro por él. Entonces, edificados para morada de Dios en el Espíritu. Induzca a sus hijos a través de la palabra de Dios. Indúzcalo. Oiga, derrítase en la casa de Dios por sus hijos. Vaya delante de Dios por sus hijos. Métase delante de Dios por sus hijos. Vea lo que dice Hebreos 4:2. Esto es conocidísimo por ustedes, ¿no? Vea la capacidad de la palabra de Dios. ¿Por qué cree, hermanos, de que cuando usted dice no me comprende, ¿sabe quién comprende su vida, hermano? Es Cristo. 4:12, vea lo que dice. ¿Lo tienen todos? Veamos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, ve lo que hace la palabra, es viva y eficaz. Entonces yo le digo, ¿con qué tiene que rociar a sus hijos, hermano? Con gas pimienta, ¿verdad? Hermano, con palabra de Dios. Pero lo que menos hacemos es meterle palabra de Dios. Mire, teníamos un amigo que nosotros lo molestábamos porque hacía uno, hermano. Todas las mañanas, cuando el día de su cumpleaños, la mamá le ponía la canción esta de estas zonas mañanitas, es famosa esa. Entonces nosotros lo molestamos y le decíamos, mira, le decíamos, tu mamá cristiana, vos cristiano, ¿por qué te tiene que poner las mañanitas? Ah, sí, es mi mamá, es la costumbre de mi mamá. Pero después de esa le ponía otras canciones más, le dejaba ir un resto de canciones. Entonces nosotros lo criticábamos a él por las canciones. ¿Por qué tu mamá te tiene que poner canciones? ¿Por qué no te pone alabanzas? Le decía, no, pero ya creció, soy cristiano y Dios ya la perdonó. Hermano, muchas veces nosotros, óigame, en vez de alimentar el evangelio de nuestros hijos, ¿sabe qué hacemos? ¿Qué estamos alimentando, hermano? ¿Qué está alimentando usted en sus hijos? Le dice acá, la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios genera vida, hermano. ¿Y usted cree que sus hijos se van a morir? No, hermano. Entonces necesitamos edificar. Por eso, ahora le digo, Nehemías tenía claro que había que edificar, pero la edificación no podía ser posible si Cristo no estaba en ella. Óigame, los apóstoles y los profetas fueron las personas designadas por Dios para que pusieran las bases del fundamento de lo que se tenía que hacer. Hermano, entonces apóstoles y profetas no era una profesión que tenía que seguir. Fueron quienes pusieron la base para que el evangelio pudiera llegar al corazón de los hombres. ¿Qué necesita edificar usted entonces, hermano? Ahora, óigame, estamos más empecinados en llenar de cosas materiales a nuestros hijos que llenarlos de palabra de Dios. Cuanto que ahora en lo espiritual, ahora en nuestro tiempo, las cosas son espirituales. Edifique el corazón de sus hijos. No se descuide, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Y yo le digo ahora, hermano, Satanás está bien presto allá afuera. Yo le voy a decir algo, vaya a dejar a sus hijos a la escuela, hermano. Los que tienen niños pequeños, vaya a dejarlos. Queden separados allí, oigan lo que ellos están hablando. Esos niños de 12, de 11, 12 años, óiganlo, hermano. Yo creo que se le van a poner de los pelos de punta de oír lo que están diciendo estas niñas de 11, 12 años. Mire, yo me admiro, digo, en nuestra época, ¿qué andaba haciendo usted, hermano, de 12 años? ¿Verdad que andaba uno todo chuquito, ¿verdad? Y estas niñas andan
más despiertas que a saber que... Yo digo, Dios mío. Estaba un grupo de niñas ahora en la mañana cuenteando a un muchacho, diciéndole cosas. Yo me quedo viendo un muchacho más grande de ella, creo que de tercer año, creo que era. Yo, Dios mío, y esto, y me dice mi hijo, oíme. Sí, le digo, ya oíme. Hermano, óigame, y son cosas que usted queda. Y yo digo, ¿qué está sembrando en el corazón de sus hijos? Es difícil, hermano. El enemigo quiere destruir y usted muchas veces se lo está permitiendo. No permita que Satanás robe o le quite a sus hijos. Regálele un aplauso, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este momento corto, Señor. Padre, tú ordenaste a través de un hombre, de un laico,